Hay proyectos de infraestructura que cambian las reglas del juego regional, y hay proyectos que reconfiguran el tablero global. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec pertenece a la segunda categoría. Lo que México ha puesto en marcha con este megaproyecto financiado, blindado y conectado a una red de alianzas estratégicas sin precedentes no es simplemente una obra de ingeniería. Es una declaración de soberanía económica con consecuencias que ya se sienten en los mercados financieros, en las cancillerías del mundo y en los corredores del poder en Washington. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario dejar de verlo como una noticia aislada y situarlo en su contexto correcto. El de una estrategia de Estado diseñada con precisión y ejecutada durante años, mientras el ruido mediático se concentraba en otro lugar. Mientras las amenazas arancelarias de Estados Unidos dominaban los titulares, México negociaba. Mientras la presión de Washington buscaba reducir el margen de maniobra mexicano, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum construía una salida que no depende de la voluntad del vecino del norte. El corredor que desafía al Canal de Panamá. Durante más de un siglo, el Canal de Panamá ha sido el único puente marítimo entre el Océano Pacífico y el Atlántico en el continente americano. Un cuello de botella geopolítico que el comercio mundial ha pagado, sin alternativa real, durante generaciones. Esa dependencia estructural acaba de encontrar un competidor formidable. El corredor interoceánico conecta el puerto de Salina Cruz, en el Pacífico oaxaqueño, con el puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo de México, a través de 300 kilómetros de infraestructura logística de última generación. En su núcleo operativo, un tren de doble vía diseñado para el transporte de contenedores puede cubrir ese trayecto en menos de 7 horas. Lo que esto significa en términos prácticos es revolucionario. Un contenedor que desembarca en el Pacífico puede estar listo para zarpar en el Atlántico el mismo día. La consultora marítima Drewry, con sede en Londres, estima que esta ruta podría reducir los tiempos de tránsito en las rutas entre Asia y la costa este de Estados Unidos o Europa hasta en un 40%. En el mundo del comercio internacional, esa diferencia no se mide en horas, sino en ventajas competitivas decisivas. Pero el corredor no es solo un tren. Paralelo a las vías corre un gasoducto de última generación, y en ambos extremos se han instalado plantas de licuefacción y regasificación de gas natural entre las más modernas del mundo. Esto convierte a México en algo más que un nodo logístico, lo transforma en el puente energético entre continentes. El gas natural proveniente de Texas, que antes dependía de rutas marítimas largas y costosas para llegar a los mercados asiáticos, puede ahora viajar por ducto hasta Salina Cruz, ser licuado y embarcado directamente hacia Japón, Corea del Sur o China, a una fracción del costo y el tiempo anteriores. En sentido inverso, México puede recibir gas natural licuado en Coatzacoalcos y distribuirlo a todo el continente americano, funcionando como el hub energético que la región necesitaba. Alrededor del corredor han surgido 10 zonas económicas especiales con incentivos fiscales que ya han atraído compromisos de inversión superiores a los $200,000 millones provenientes de empresas del sector de semiconductores, automotrices y farmacéuticas. La razón es directa. Ningún otro punto del planeta ofrece acceso simultáneo y rápido a los 2 océanos más importantes del comercio mundial, combinado con una fuente de energía estable y competitiva. Aníbal Mendoza, economista jefe de la CEPAL, lo resumió con precisión: México no ha construido un canal, ha construido un imán para el capital, la industria y el futuro del comercio global. La alianza que blindó el proyecto. Un proyecto de esta envergadura requiere 2 condiciones simultáneas para sobrevivir en el entorno geopolítico actual: financiamiento colosal y un escudo político que lo proteja de presiones externas. México consiguió ambos, y lo hizo a través de una jugada diplomática que tomó por sorpresa a los analistas del Departamento de Estado. Durante el último año, delegaciones mexicanas de alto nivel tejieron una red de acuerdos con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El punto de contacto entre México y estas potencias del Golfo Pérsico no fue la proximidad geográfica ni la afinidad ideológica, sino algo más poderoso: un interés compartido en diversificar sus economías más allá del petróleo y, sobre todo, en reducir su dependencia estratégica de la influencia militar y financiera de Estados Unidos. El acuerdo resultante tiene una arquitectura elegante. Los fondos soberanos de estas naciones, entre ellos el Public Investment Fund saudí y el Mubadala de los Emiratos, se convirtieron en socios mayoritarios en las plantas de licuefacción y en los parques industriales del corredor. A cambio, México les garantiza una ruta segura y preferencial para exportar sus productos energéticos hacia el Pacífico sin tener que cruzar el Estrecho de Hormuz ni el Canal de Suez, ambos bajo vigilancia permanente de la Quinta Flota de Estados Unidos. Es una operación de liberación mutua. México obtiene inversión y respaldo político.
Las potencias del Golfo obtienen una salida estratégica que no pasa por el paraguas militar estadounidense. El efecto de esta alianza es el que los estrategas mexicanos buscaban desde el principio. El corredor interoceánico dejó de ser un proyecto nacional para convertirse en un activo de interés estratégico global. Atacar el corredor ya no equivale a presionar a México, equivale a confrontar simultáneamente los intereses de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, las navieras europeas y las cadenas de suministro asiáticas. Es el principio de la disuasión económica aplicado con rigor. Cuando una infraestructura se vuelve indispensable para suficientes actores globales, su protección está garantizada por el propio sistema que la necesita. La respuesta internacional y el aislamiento de Washington. Cuando la administración de Donald Trump comprendió el alcance real del proyecto y de las estando sistemas, alianzas que lo respaldaban, su reacción fue la esperada. Amenazas de sanciones económicas, no solo contra México, sino contra cualquier empresa o país que invirtiera en el corredor. Fue esa reacción, precisamente, la que activó la segunda fase de la estrategia mexicana. México llevó el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, estatalmente, presentando documentación detallada sobre las amenazas económicas recibidas y argumentando su incompatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas y con el propio Tratado México-Estados Unidos-Canadá, firmado y ratificado por el Congreso estadounidense. La respuesta internacional fue contundente. El representante de Francia señaló que no puede permitirse que el capricho de un líder ponga en riesgo la soberanía de una nación y la estabilidad del comercio mundial. El delegado alemán fue más directo. Las amenazas de esa naturaleza son un eco de épocas que la comunidad internacional consideraba superadas. Canadá, socio de México en el TEMEC, emitió un comunicado pidiendo respeto a los tratados firmados. Brasil y Argentina lideraron un bloque de apoyo latinoamericano. El resultado fue una resolución sin precedentes en la que la ONU se comprometió a utilizar todos los mecanismos diplomáticos y legales disponibles para proteger la integridad económica de México. En términos prácticos, esto significa que cualquier sanción unilateral de Estados Unidos enfrentaría no solo resistencia diplomática, sino posibles contramedidas coordinadas por un bloque de naciones con peso económico suficiente para hacerlas sentir. Washington quedó en una posición incómoda. Si sanciona a México, arriesga la reacción de potencias del Golfo que poseen billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Si no hace nada, observará cómo el poder logístico y energético del continente se desplaza del Canal de Panamá y los puertos texanos hacia el Istmo de Tehuantepec. Las consecuencias que ya se sienten. El efecto dominó de este reordenamiento logístico comenzó a sentirse antes incluso de que el corredor alcanzara su capacidad operativa plena. El Canal de Panamá enfrenta por primera vez en su historia una amenaza existencial real a su modelo de negocio centenario. Los análisis proyectan una caída significativa en sus ingresos conforme el corredor mexicano gane cuota de mercado, con consecuencias directas sobre la economía panameña que depende estructuralmente de esos flujos. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que han dominado el tráfico transpacífico hacia el interior de Estados Unidos, enfrentan una competencia que no existía hace 3 años. El corredor mexicano ofrece a las navieras asiáticas una ruta más rápida y económica hacia la costa este de América del Norte, lo que podría redistribuir flujos de carga que llevan décadas consolidados en California. Quizás el impacto más estructural, sin embargo, es el financiero. Parte del acuerdo entre México y sus socios de Medio Oriente incluye la habilitación de un sistema de pagos para las tarifas del corredor que puede realizarse en una canasta de monedas, yuan chino, euro y peso mexicano, además del dólar. Aunque el detalle pueda parecer técnico, su implicación estratégica es mayor. Por primera vez en el continente americano se construye una infraestructura energética y logística de escala mundial que no depende exclusivamente del dólar para operar. Es el inicio de una desdolarización real y gradual de los flujos comerciales en la región, no mediante declaraciones ideológicas, sino mediante arquitectura financiera concreta. México como nuevo polo de poder. Lo que este proceso revela, en su dimensión más profunda, es un cambio en la naturaleza del poder en el siglo XXI. Las herramientas de influencia ya no son exclusivamente militares o financieras en el sentido tradicional, son logísticas y energéticas. El país que controla las rutas por donde fluyen las mercancías y la energía tiene en sus manos una forma de poder que ningún arancel puede replicar y ninguna amenaza puede desmantelar fácilmente. México, con el corredor interoceánico, ha convertido su geografía durante décadas vista como fuente de vulnerabilidad frente a su vecino del norte en su mayor activo estratégico. El Istmo de Tehuantepec lleva siglos siendo el puente natural entre 2 océanos. La diferencia es que ahora México ha decidido ser el dueño de ese puente y no el cobrador del peaje de nadie. Para América Latina, el mensaje es claro:
y tiene consecuencias que se extenderán durante años. México ha demostrado que una potencia media, con una estrategia coherente de alianzas inteligentes y proyectos de infraestructura estratégica, puede equilibrar la balanza frente a presiones que en otras circunstancias habrían resultado aplastantes. Se espera un realineamiento progresivo de las alianzas regionales, con varios países buscando fortalecer sus lazos económicos y políticos con México como contrapeso a la influencia tradicional de Washington. La geografía le dio a México un vecino poderoso y, en ocasiones, complicado. Pero esa misma geografía le dio un istmo. Un puente entre dos mundos, entre dos océanos, entre el pasado de dependencia y un futuro de protagonismo global. Lo que hoy ocurre en el istmo de Tehuantepec no es el final de una tensión diplomática, es el comienzo de una nueva era en la que México ya no pregunta qué le permitirá hacer su entorno internacional, lo construye.